Hola, ¿qué tal, Fabián? Martín, Fabiana, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muchas gracias por este contacto. A ustedes. Bueno, a ver, yo decía una introducción, básicamente es un concepto general, ¿no? Aumenta tanto la precarización laboral en términos generales como el desempleo viene aumentando, pero en los jóvenes esto se siente todavía más. Así es, así es. Tal como decís, mira, nosotros, como mencionaban al inicio, desarrollamos un monitor que lo que hace es analizar datos del INDEC, pero haciendo zoom, digamos, en su grupo específico de las juventudes. Y ahí analizamos lo que pasa, por ejemplo, con los jóvenes de 18 a 24 años. Y cuando vos mirás, los datos son muy alarmantes porque la desocupación en este rango etario, repito, de 18 a 24, triplica la de la población adulta, que podríamos considerar de 30 Ujú. años y más. Es decir, que 3 veces más desocupación juvenil que la de los adultos. Es un dato muy alarmante. Si lo Ujú. pensamos, además, que son un sector, los jóvenes a partir de los 18 años, que se empiezan a incorporar al mercado de trabajo en muchos casos, se trata de primeras experiencias laborales o búsqueda de Sí, primeras experiencias laborales, y que además motivados por la necesidad de conseguir un ingreso, ¿no? claro. Son jóvenes que en algunos casos continúan estudiando, pero muchos de ellos no, muchos de ellos necesitan salir a conseguir un trabajo y se encuentran con mucha dificultad para acceder al mismo. Claro. Y además, como bien decías, también se suma otro factor que complejiza, que es los que sí logran ingresar al mercado de trabajo. En la mayor parte de los casos, estamos hablando de que el 65% concretamente lo hace en condiciones de trabajo no registrado o trabajo informal o trabajo desprotegido, ¿sí? Entonces, más de 6 de cada 10 jóvenes que logra acceder, digamos, con toda la dificultad que vimos, que son 3 veces más desocupados que los adultos, pero los que sí logran acceder lo hacen en condiciones que no garantizan sus derechos, que no les permiten Mm, tener previsión, digamos, de continuidad en muchos casos, y que son experiencias laborales que en muchos casos se trata de las primeras para este grupo, ¿no? claro, claro. Entonces ahí vemos que primeras experiencias laborales donde los jóvenes ya no tienen garantizados sus derechos y que muchos estudios vienen señalando lo importante que son esas primeras experiencias para sumar capital social, para sumar, por supuesto, experiencia, pero también para sumar en términos de una plataforma de derechos que ella les plantee como otra perspectiva, ¿no? Ujú, A la claro. hora de continuar sus trayectorias laborales. Claro, esto habla a las claras de que está fallando lo que es yo me refiero, porque si este es un problema social, obviamente que el Estado tiene que dar respuesta, está fallando el empalme de la salida del ámbito educativo al ingreso a la vida laboral, ¿no? Está fallando, sí, sin dudas, varias cosas, entre ellas, por supuesto, esa transición, ¿no? Ese puente hacia el mundo del trabajo, también la necesidad de que los jóvenes salgan rápidamente al mercado de trabajo, ¿sí? Por ahí ausencia de incentivos para mantenerse en el sistema educativo más tiempo, también es un factor, y la necesidad concreta de conseguir, digamos, el dinero, la plata para ahora, digamos, Mm, ¿no? La urgencia del ingreso, que también se necesita en los hogares cada vez más claramente. Los jóvenes empiezan a buscar trabajo más temprano también. Em, y claro. también, como vos decís, hay un mercado de trabajo que cuando genera oportunidades, las genera en esta manera, ¿no? Informal, sin garantías de derechos, lo cual habla de, bueno, características de un mercado de trabajo que sin dudas tiene ausencia de políticas de Sí, promoción de empleo en los jóvenes, de promoción de la continuidad educativa también, como decía antes, sí. y que esto quiero señalar también, que creo que también lo sabemos, pero es importante poner sobre la mesa, afecta de manera diferenciada a las mujeres, Ajá. digamos. Cuando miramos las estadísticas vemos que en todos los casos, en los años que nosotros analizamos, la diferencia entre las mujeres y varones es muy importante. En algunos casos, estamos hablando de, por ejemplo, jóvenes de 25 a 29 años, y un poquito más grandes, vemos que la desocupación de las mujeres es casi 5 puntos por encima que la de los varones. Claro, claro. Entonces, bueno, hay una problemática fuerte en las juventudes, hay una problemática todavía más agudizada cuando hablamos de jóvenes mujeres, ¿sí? Y que no Sí. necesariamente está en la agenda hoy, ¿no? No, Nos parece importante que este tipo digamos, te agradecemos nuevamente esta comunicación, mm, porque en definitiva nos permite visibilizar una problemática que la estadística oficial por ahí no muestra, porque claro. nosotros hacemos como este zoom,
en subgrupos específicos de las juventudes y vemos que, como vos decías, hay que atender con políticas específicas, por ejemplo, la transición del mundo de educación al trabajo, claro. Hay voluntad política y políticas activas que acompañen de una manera efectiva esta transición. Claro, para que cerremos el diagnóstico que estamos analizando, ¿de dónde se desprenden los datos del monitor de juventudes? ¿Cómo lo realizaron a esto? Mira, nosotros lo que hacemos es procesamos los microdatos que publica el INDEC, son datos públicos, y elaboramos informes a partir de esos microdatos que publica el INDEC, que se extraen de la encuesta permanente de hogares, de la EPH, que se aplica en grandes centros urbanos. También tiene esa limitación, ¿no?, de que hablamos de grandes centros urbanos, pero de todas maneras es una foto importante de lo que pasa a nivel nacional. Y lo que hacemos es, con esos microdatos, el INDEC hace como un tipo de informes que son de, cuando analiza juventud, lo hace con grupos de entre 14 y 29 años, pero hay mucha diversidad ahí dentro, y nosotros lo que hacemos es segmentar mucho más esos datos, ¿no?, ir como lo más chiquitito para ver qué pasa con estos subgrupos. Lo que tienen los datos también de la EPH, que es importante señalar, es que, sobre todo los microdatos, se publican con 6 meses de posterioridad aproximadamente. Entonces, todos estos datos que estamos hablando ahora, que estamos compartiendo con ustedes, son datos que hacen los datos son de diciembre de 2024. Es decir que el primer trimestre de 2025, donde sentimos que va a haber un impacto mayor, digamos, a partir del efecto de la ley bases y algunas otras medidas que han ido tomando desde el gobierno nacional, van a verse impactados en estos datos que van a aparecer en un par de meses, ¿no? Claro. Pero bueno, ya las estadísticas que estamos viendo hoy muestran una crisis importante respecto de la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo y de la calidad del trabajo para estos jóvenes. Ya, hay consecuencias más allá de la inseguridad laboral, de no tener derechos que te protejan ante el despido, por ejemplo, vacaciones pagas y demás. Hay consecuencias que yo creo que no estamos midiendo el impacto, pero ahora que se está discutiendo de qué hacer con las jubilaciones nuevamente, si hay que una reforma previsional o no, esto claramente impacta tanto a nivel presente como a futuro en los fondos que ingresan al sistema previsional, ¿no? Eso también es una consecuencia negativa. Es muy, muy importante esto que señalas, porque efectivamente en la medida en que haya condiciones de informalidad y que el mercado de trabajo genere, digamos, oportunidades en condiciones de informalidad y que no haya regulaciones y que no haya por ahí cargas impositivas para algunos de los, digamos, de la cadena productiva que hace uso de ese trabajo, que hace uso de la fuerza de trabajo, ese trabajador, digamos, efectivamente estamos generando un déficit para el Estado, digamos. De alguna manera, cuando vos pensás en, no sé, el trabajo plataformizado, ¿no?, esas grandes plataformas de delivery y de otros rubros, de alguna manera vos podrías decir que estamos subsidiando el trabajo de esas plataformas, pero bueno, los trabajadores en muchos casos pagan sus propios aportes, digamos, pero las plataformas no están siendo, digamos, impactadas por políticas impositivas que permitan justamente ampliar, digamos, el disponible para que la política pública cuente con los recursos necesarios, ¿no? Para pensar en una justicia social real, que impacte, que abarque a todos. Entonces, esto es fundamental lo que vos decís y que esté en el debate, nos parece clave a la hora de pensar, cuando decimos, bueno, ¿de dónde sale la plata? Bueno, hay que pensar en esas regulaciones que faltan hoy. Claro. Josh, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hablamos con Josh María Mendoza López, coordinadora de monitoreo y evaluación de Fundación CES.